Dios le continúe bendiciendo grandemente, mis queridos hermanos y amigos. Le damos la cordialmente bienvenida a cada uno de ustedes en las redes sociales y le pedimos que el Dios Todopoderoso lo bendiga grandemente con mucha salud, mucha fortaleza, sabiduría. Vamos a empezar la enseñanza de la palabra de Dios como lo hacemos cada semana por medio de este canal. Le damos gracias al Señor por permitirnos que nos podamos reunir por medio de las redes sociales y así enseñar la palabra de Dios y nosotros poder aprender de ella. En esta semana voy a hablar acerca de que hay muchos recién convertidos y cristianos también que dicen que porque aceptaron a Cristo o porque van a la iglesia una vez a la semana ya son cristianos creyentes. Pero es más que eso, mi hermano que me escucha y amigo. Un cristiano verdadero es aquel que hace la voluntad del Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Es aquel que en verdad se envuelve en los negocios del reino de Dios. El que en verdad se esfuerza en aprender de la palabra y quiere cada día hablar la palabra a aquellos que se pierden por falta de conocimiento de la verdad. Entonces, dicho esto, voy a leer en Mateo la palabra donde el Señor mismo le dice a unos que le estaban diciendo Señor, Señor. Dice en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que estás en los cielos. Escuche bien como lo dice el mismo Jesucristo. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. O sea que en otras palabras, es necesario de hacer algo más. No simplemente aceptarlo y ya ir a la iglesia por vamos a decir, por querer cumplir, porque ya usted aceptó a Cristo y tiene que ir a la iglesia, o si no, por hacerle ver a su amigo o familia que usted está yendo a la iglesia y que usted es cristiano. No, no es de esa manera, mis hermanos y amigos. Usted, si en verdad quiere que el Señor lo llame aquel día como su siervo amado, ven que te voy a dar tu galardón, usted tiene que hacer más que eso. No es simplemente aceptar a Jesucristo y ir a la iglesia por ir, no. Hay que envolverse, hay que escudriñar la palabra del Señor, hay que vivir la palabra del Señor, hay que dar un buen testimonio de que verdaderamente somos cristianos creyentes. Dice la palabra, la voy a volver a leer y la voy a leer hasta el versículo 23, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que estás en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera de demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Óigame bien, usted puede hacer todo eso, pero si usted en verdad no está haciendo la voluntad de Jesucristo, si usted no está viviendo verdaderamente como usted debe vivir una vida en santidad, nada de eso le va a valer, nada de eso le va a contar. Porque el mismo Jesucristo se lo está diciendo. Dice, y entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Eso es palabra de Dios. El mismo Jesucristo se lo dijo a esas personas para que aprendieran que no es simplemente venir a arrepentirse y aceptar a Jesucristo y ya usted está salvo. Sí, usted está salvo, pero usted no va a tener un acercamiento al Señor de la manera que Él quiere tener, que Él anhela tener con sus hijos. Él quiere tener una comunión íntima cada día con sus hijos. Él quiere que cada día nosotros le conozcamos más, y de la única manera que nosotros podamos conocer más a nuestro Señor Jesucristo es por medio de su palabra, porque la misma palabra se lo dice. La palabra es la que da testimonio de mí. O sea que cuando usted escudriña la palabra del Señor, usted va a conocer mejor a su Dios Padre y a su Salvador Jesucristo, y usted va a tener un conocimiento y una sabiduría, y usted no va a poder ser engañado
porque también se levantarán en los postreros días falsos maestros, profetas, pastores, y si no estamos realmente informados con el conocimiento y la sabiduría divina, no vamos a poder saber si nos están hablando la verdad o simplemente nos están hablando palabras con mucha filosofía. El tema de la enseñanza de esta semana lo titulé ¿Dónde cayó tu semilla? ¿Cayó en tierra fértil? Esa es la enseñanza de esta semana. Vamos a ir delante de la presencia del Dios Todopoderoso en oración antes de empezar la clase. Padre Santo, Padre bueno, venimos delante de tu presencia en el nombre dulce de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Venimos, Señor, a implorarte, a darte toda tu gloria, toda tu honra, a pedirte, Señor, que tú permitas a tu Santo Espíritu que quite toda distracción, que quite todo cansancio y que traiga discernimiento y sabiduría a nuestra mente, a nuestro espíritu, para que nosotros podamos entender tu palabra y que esa palabra sea de edificación para cada uno de vosotros en nuestra vida espiritual. Todo esto te lo pedimos en el nombre dulce de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es un sentimiento grande y hermoso, mis hermanos, cuando uno viene por primera vez y se rinde a los pies de Jesús y se arrepiente y testifica que es un pecador, el cual necesita salvación de su alma, reconociendo que el único que puede salvar su alma es Jesucristo. Es algo muy bonito cuando usted puede reconocer de que usted es un pecador y que usted necesita arrepentimiento. Una vez usted hace ese paso, usted viene a tener esa relación y ese acercamiento con el Señor Salvador Jesucristo, y ya usted puede venir delante de la presencia del Dios Padre Todopoderoso en el nombre de Jesús. Entonces, ahí es que empieza usted a tener esa relación para que de esa manera empiece el primer amor, el cual es lo que el Dios Todopoderoso anhela, que nosotros estemos siempre en el primer amor, buscándolo cada día de mañana en oración y viviendo su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, el único que puede dar salvación es Jesucristo, porque Él condenó el pecado en la cruz de Calvario. Él condenó el pecado en su cuerpo para que de esa manera ni tú ni yo tuviéramos que pasar por la ira de Dios. Es una bendición grande tener la salvación de nuestras almas. Por eso cada día le doy gracias a Dios y a nuestro Señor Salvador Jesucristo por ese sacrificio que Él hizo en la cruz de Calvario, para que cada uno de vosotros pudiéramos ser liberados del pecado. Amigo que me escucha ahora, tú te arrepientes, no importando qué vida tú hayas venido viviendo, qué mal cosas tú has hecho en tu pasado, todo eso va a quedar atrás. Una vez tú vienes a los pies de Jesús, todo será borrado y tú vas a ser una nueva criatura. Y entonces tú vas a empezar a vivir esa nueva vida. En Romanos 5, en Romanos 5, versículo 7, 8 y 9 dice: bendito sea el nombre del Señor. Esta es la palabra la cual nos enseña que somos justificados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Que ahí nos dice claramente que ya no vamos a tener que pasar por la ira de Dios, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo nuestro pecado y de toda maldad. Entonces la misma palabra lo dice en Romanos 5:1, dice: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Óigame bien, y dice el 8 y el 9: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió y resucitó por nosotros. O sea que Jesucristo llevó toda nuestra dolencia, enfermedad y pecado cuando Él fue crucificado en la cruz de Calvario, y a resucitarlo de nuevo, asimismo nosotros vamos a ser resucitados en aquel día con un cuerpo glorificado. Y es algo que nosotros tenemos que tener, eso, agradecimiento del Dios Todopoderoso, y siempre tenerlo pendiente en nuestra mente, para que de esa manera nosotros nos podamos esforzar a vivir una vida en santidad,
Entonces, dice, pues muchos más ahora, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. La misma palabra se lo dice. Vamos a ser librados de la ira del Señor. Escuche qué tremendo regalo nos dio Cristo, que ahora no vamos a pasar por la terrible ira de Dios, puesto que somos justificados del pecado y somos salvos de la ira de Dios. Dicho esto, todas estas verdades, hay una enseñanza que quiero traerla en la Biblia, que está en la Biblia, y fue una parábola que Jesús le habló a su discípulo, y es acerca de un sembrador. Por eso le titulé ¿Dónde cayó tu semilla? Porque la enseñanza de que voy a hablar en estas semanas es acerca de un sembrador que salió al campo a sembrar, y en diferentes sitios del campo cayeron las semillas. Dice en Mateo 13, 4 al 9, dice, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había muchas tierras, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol, se quemó, y por no tener raíz se secó. La otra cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 70 y cual a 30 por uno. Entonces ahí es que yo quiero llegar en esta enseñanza. Te pregunto, amigos, hermanos que me escuchan, ¿dónde cayó tu semilla? ¿Cayó en tierras buenas? Como le dije, ¿cayó en tierra fértil? ¿O cayó en el camino? ¿O cayó en el pedregal? ¿O cayó en el espino? Ahora mismo vamos a ver, nos vamos a dar cuenta, y usted se va a dar cuenta, según usted está llevando su vida espiritual con nuestro Dios, con nuestro Señor Salvador Jesucristo, con sus hermanos aquí en la tierra. Usted se va a dar cuenta dónde cayó su semilla, porque la enseñanza le va a enseñar a usted si en verdad su semilla cayó en tierra fértil, o en espino, o en el pedregal, o a la orilla del camino. Vamos a continuar con la enseñanza, y dice, el que tiene oído para oír, oiga. Aquella semilla que cayó junto al camino son aquellos que rápidamente escuchan la palabra, pero no la entienden. Entonces viene alguna dificultad a su vida, y el enemigo lo engaña nuevamente y le arrebata la palabra que fue sembrada en su corazón, y se apartan de la verdad por falta de conocimiento de la palabra. Esos fueron los que cayó, la semilla que cayó en el camino. Aquella fue sembrada, a la otra que fue sembrada en el pedregal, son las personas que escuchan la palabra, bendito sea el nombre del Señor Jesús, y al momento la recibe con mucho gozo, pero no tiene raíz en sí, por tanto no puede profundizar en la palabra, puesto que no hay raíces, y cuando llegan las aflicciones, persecuciones y diferentes problemas por causa de ser cristiano, se alejan poco a poco y empiezan a volver a la vida vieja, y tropiezan con el pecado nuevamente y vuelven al mundo. La semilla que fue sembrada entre espinos son aquellos que oyeron la palabra, pero el afán y la vanagloria de este mundo los engaña con fama y riqueza. Son, por ejemplo, abogados, diferentes personas de alto nivel que se envuelven en su negocio, en su, ¿cómo diría?, en sus trabajos, y entonces se olvidan de mantener esa comunión con su Santo Salvador Jesucristo, y la palabra no hace raíz, no se afirma en su corazón, y entonces quieren vivir
una semana en la iglesia y otra semana viviendo en el mundo. Esos son lo que la semilla fue sembrada en los espigos, que lo ahoga. En los espigos ahoga la semilla, y entonces eso que lo ahoga son los quehaceres de la vida, la vanagloria, vamos a poner los negocios, el trabajo mismo, cualquier actitud que usted no le dé primicia a Dios, eso lo va a desviar a que usted se aparte de la comunión de Dios. Dice, nuevamente se alejan de la palabra, eso, y se apartan de congregarse en la iglesia. Esos son, voy a volverlo a leer, lo que cayeron en el espinos. Dice, la palabra que cayó la semilla que cayó en el espino son aquellos que oyeron la palabra, pero el afán y la vanagloria de este mundo lo engañan con la riqueza y con sus quehaceres diarios, y nuevamente vuelven a caer a las vanidades y a cosas materiales, y sin darse cuenta se alejan de la palabra y se apartan de congregar en la iglesia, porque el mundo lo vuelve a arrastrar. El enemigo la ahoga con todas esas falsedades y mentiras. Mas la semilla, la cual fue sembrada, escuche bien, en buena tierra, es semejante a la persona que oye, entiende y escudriña la palabra y da fruto 100 por 1, y produce evangelizando, enseñándola, predicando, ayunando y trabajando en las iglesias y en los ministerios. Esos son los que producen 170 y 30 por 1. Esos son aquellas semillas que cayó en tierra buena. Amigo que me escucha y hermano que me escucha, si usted está haciendo todo esto, de que usted está envuelto en los negocios de su Señor Jesucristo, que si usted está trabajando en la iglesia, ayudando a su pastor, que usted está evangelizando, que usted está dando tratado, que usted está ayudando al necesitado, su semilla cayó en tierra buena y su semilla va a dar buen fruto. Ahora bien, la pregunta que le quiero hacer es esta: ¿dónde cayó tu semilla? Por favor, de meditar. Si no estás seguro, medita, pídele dirección al Espíritu Santo de Dios. Y si tu semilla no cayó en tierra fértil, pídele al Espíritu de Dios que esa semilla caiga en tierra fértil, para que tú empieces a crecer y a dar fruto, así como el árbol crece y da fruto. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, en otras palabras, ¿qué tú estás haciendo en el reino de Dios, aquí en la tierra, en la iglesia, en tu ministerio? Cuando tú te das cuenta que tú estás haciendo, ¿qué tú estás haciendo para Él, para el reino de Dios? Entonces, tú vas a buscar una solución, cómo arreglar tu vida espiritual y envolverte a trabajar para que de esa manera tú empieces a ser un árbol fértil y empieces a dar fruto. Y no 30 por 1, ni 70, sino 100 por 1, porque el Señor es digno de que nosotros le sirvamos en espíritu y en verdad. Otra cosa que quiero recordar es que debemos de cuidar el fruto de esa semilla y mantenernos siempre en el primer amor, como le dije al principio. El Señor anhela que sus hijos estén siempre en ese primer amor, como con el fuego del Espíritu encendido, para que ese primer amor no se apague. El mismo Jesús le reclamó a la iglesia en Efeso, que era una iglesia que estaba haciendo los mandatos del Señor, pero había dejado su primer amor, y por eso el Señor la reprendió y le dijo que volviera al primer amor para que ella pudiera recibir su galardón. O sea que esa iglesia estaba haciendo todos los estatutos del Dios Padre, pero se habían apartado del primer amor, se habían apartado de esa comunión y esa relación íntima
con su Señor Salvador. Y eso es lo que Dios quiere, mis hermanos y amigos, que nosotros cada día vengamos al lugar secreto a reunirnos, a hablar con Él, a tener esa relación íntima de padre a hijo y de hijo a padre. Y eso es lo que el Señor anhela. Entonces todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces eso mismo, cada creyente cristiano tiene que cuidar ese primer amor. Cuando no sentimos que Dios nos lleva sobre sus brazos. Escuche bien, porque el Señor nos lleva al principio, cuando nosotros estamos en ese primer amor, nosotros sentimos que Dios nos está llevando en sus brazos. Pero ¿qué pasa? Que cuando seguimos creciendo, el Señor suavemente nos va poniendo en nuestros pies. Y entonces ahí es que empieza a usted darse cuenta que usted está empezando a caminar y que no siente que el Señor ya lo está llevando en su brazo. Y es cuando empieza a venir los problemas, las dificultades. Pero el Señor permite que eso pase para que usted madure, para que usted crezca. Porque cuando usted está pasando por dificultades, cuando usted está pasando por prueba, es ahí cuando usted empieza a dar fruto. Es ahí cuando usted empieza a dar sus primeros pasos. Y es ahí donde el Señor quiere que sus hijos empecemos a caminar y a dar fruto por nuestros propios pasos. No piense que el Señor se apartó de usted o que ya Él no lo escucha en sus oraciones. No. No permita que el enemigo le ponga eso en su mente. Al contrario, el Señor más cerca de usted está. Él lo que quiere que usted coja fuerza, que usted se fortalezca por sí mismo, porque Él necesita guerrero de oración, Él necesita valiente que se envuelvan en el ejército de Jehová Dios, porque estamos en una lucha contra el enemigo. Entonces, si nosotros no nos fortalecemos, si nosotros no empezamos a caminar, a escudriñar la palabra, ¿cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a madurar en el conocimiento de la palabra? ¿Vamos a ser niños todo el tiempo? No. El Señor quiere que usted sea ya un adulto en el conocimiento, que usted sea un creyente cristiano maduro. Y por esa forma es que usted se siente que el Señor no lo tiene en sus brazos. Y no es así, porque el Señor nos ha prometido que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. Es igualmente como un niño cuando empieza a caminar. Al principio la madre lo mantiene en sus brazos, pero cuando ella ve que el niño ya se está fortaleciendo, lo pone suavemente en el piso y el niño se va parando en sus pies y empieza a caminar. De esa misma manera es la forma de un cristiano cuando ya está en crecimiento, mis hermanos, que empezamos a caminar con nuestros propios pies, nuestra propia pierna, así como el niño lo hace a sí mismo. Nosotros lo hacemos en el conocimiento de la palabra de Dios. Y tenemos que aprender a caminar con nuestros propios pies para poder crecer en todo conocimiento y sabiduría divina, dando fruto, llegando a la madurez en el conocimiento de su palabra. Mis amados, cuando estemos pasando por estos procesos, no desmayemos, sino que confiemos y busquemos más de la presencia de nuestro Dios. Él siempre ha prometido estar con nosotros. Él siempre en su palabra lo ha prometido. Y Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Cada día de nuestra vida, Él está con nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. En ese momento donde verdaderamente tenemos que pararnos fortalecidos en el Señor Jesús, a servirle en espíritu, en verdad, y no tirar la toalla como dicen algunos. Porque hay algunos que cuando están pasando por pruebas o dificultades, piensan que el Señor ya no los escucha o que el Señor los ha abandonado. No, mi hermano querido, es que el Señor te está dejando que tú empieces a desenvolverte tú mismo, que empiece a confiar en su palabra, que empiece a usar los instrumentos que Él te ha dado para que tú crezcas y te haga un guerrero de Dios.
para que tú aprendas a hablar la palabra, a evangelizar a las almas y ya no ser un niño que está bebiendo leche, no. Ya ahora Él quiere que tú camines con tus propios pies y empiece a dar fruto. Pero algunos hermanos se confunden y dicen, no, mi Señor no me escucha porque estoy pasando por muchas pruebas. ¿Por qué me está pasando esto a mí ahora que yo estoy caminando en los caminos del Señor? Eso es mentira del enemigo, mentira del diablo. Al contrario, ahí es cuando está la prueba, es que tenemos que buscar más del Señor. Porque ahí es que vamos a ser fortalecidos, ahí es que vamos a crecer y vamos a empezar a dar fruto. ¿Qué dice en Apocalipsis 3:20? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cuando nos mantenemos en el primer amor, vamos a vivir gozosos, felices, en paz con nuestro Dios y Señor Jesucristo. Así que vamos a tener mucho cuidado cuando estamos envueltos en muchas cosas, cuando tenemos muchas cosas en el plato. No apartamos de ese primer amor porque queremos hacer muchas cosas al mismo tiempo. Y no es así, vamos a hacer las cosas ordenadamente, con sabiduría. Y de esa manera vamos a mantenernos en el primer amor. Porque cuando estamos en el primer amor, vamos a sentir la presencia del Dios Santo, vamos a sentir el Espíritu de Dios moviéndose con ese fuego dentro de nosotros, y vamos nosotros a poder servirle con la autoridad y con el fervor que Dios quiere que le sirvamos. Amigos que me escuchan, si tú le abres la puerta de tu corazón, el Señor mismo dice que entrará en tu corazón y cenará contigo por la eternidad. Te lo voy a volver a leer como dice Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. O sea, amigo que me escucha, que el Señor te está tocando la puerta de tu corazón para que si tú abres la puerta, Él va a entrar dentro de ti y va a cenar contigo y tú vas a cenar con Él. Y va a ser por la eternidad. Bendito sea el nombre del Señor. No pierda esta oportunidad. Cristo te espera con los brazos abiertos. Apártate del pecado, porque el pecado lo que da es destrucción. La paga del pecado es muerte. Y la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero lo que algunos no han podido entender, que cuando Dios nos lleva sobre sus brazos, es porque Él te quiere dar cariño y amor, pero también llega un tiempo que Él te tiene que poner en tus pies para que tú empieces a caminar y dar fruto. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor te está esperando con los brazos abiertos, amigos que me escuchan. Él quiere salvarte. Él no quiere que tú te pierdas en el infierno por toda una eternidad. Corre por tu vida, no siga engañado por el enemigo con todas estas cosas materiales y vanidades que solamente duran un ratico aquí en la tierra. Busca lo eterno. Dios te quiere bendecir con todas las bendiciones, como lo dice en Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda la bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ya somos más que vencedores. Bendito sea el nombre del Señor. Porque sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Eso es Romanos 8:28. Amigo, escucha, ¿qué tú debes de hacer para recibir esta vida eterna? Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Eso está en Romanos 10:9. Simplemente tú haces esa oración y tú vienes a ser una nueva criatura. El Señor Jesús viene a vivir en tu corazón
y tú vas a empezar a tener una relación íntima en la presencia del Dios Todopoderoso. Para concluir, estemos seguros que nuestra semilla cayó en terreno fértil para que podamos crecer y dar fruto 100 por 1. Y de esa misma forma mantenernos en el fuego del Espíritu con el primer amor. Mis amados, estamos viviendo tiempos finales y difíciles. Aunque todavía aquí en América del Norte no se ven las persecuciones como se ven en otras naciones, sí están pasando. Y por eso nosotros que todavía tenemos la libertad de hablar y predicar y enseñar la palabra con libertad, vamos a levantarnos con la autoridad que Dios nos ha dado para hacer la gran comisión. Jesús mismo dejó este mandato en Marcos 15:16. Dice, y le dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así que, mis queridos hermanos y amigos, la misma palabra lo dice, el que no creyere será condenado. Esto es una decisión tuya, propia, de tu vida, de escoger el camino ancho que lleva a la perdición o coger la puerta estrecha que lleva a la vida eterna. Yo te imploro, amigo que me escuche en las redes sociales, que tú hagas una decisión en este día, porque este es uno de los motivos más grandes que estoy haciendo esta enseñanza, para traer sabiduría y discernimiento a aquellas personas que todavía están viviendo en el pecado, a aquellas personas que tal vez no tienen a alguien que le diga que Cristo es la única esperanza, que Cristo es la puerta que tú tienes para entrar al reino de los cielos. Como lo dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, mis hermanos queridos, vamos a hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Vamos a hacer para lo que fuimos llamados a hacer en estos tiempos, de hablarle el evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. Y ayudar a aquellos que tomen una decisión sabia para que no se pierdan por la vida eterna en el infierno. Hasta aquí voy a parar esta enseñanza. Le quiero decir, hermanos queridos, que cada día le pido al Dios Todopoderoso que traiga un avivamiento a su iglesia, para que la iglesia se levante con el poder que la iglesia tiene, con la autoridad que tiene la iglesia de hablar la palabra y de parar toda maldad que está corriendo en este mundo. Pero la iglesia se ha quedado callada. Y por eso yo le oro al Señor que traiga ese avivamiento, para que de esa manera nosotros podamos salvar más almas, para que cuando Cristo venga se pueda llevar una cosecha de almas mayor, porque son muchos los que se van a quedar por no querer tomar una decisión y buscar a Jesucristo, que es el único que da salvación. No es ninguna religión, no es ninguna otra cosa, que es el Señor Jesús, que complació y que pudo hacer y cumplir el plan de Dios, ese nuevo pacto que Dios hizo con el hombre. Y de esa manera ahora nosotros podemos venir y ser de la familia de Cristo y de la familia del Dios Padre. Yo le continúe bendiciendo grandemente, mis queridos hermanos y amigos. Será hasta la próxima. Muchas bendiciones.